albergando a adolescentes hace bastantes años antes de que se implemente la ley 32330, ¿no? Sin embargo, es el punto en Lima que está acogiendo a más adolescentes varones. Luego, el de Trujillo es el que tiene de los hacinamientos más críticos de adultos y también tiene a una importante población de adolescentes, ¿no? Y no es casualidad que Chiclayo figura también, porque en la región norte, por las nuevas dinámicas de criminalidad que está atravesando no solamente el Perú, sino América Latina, Chile tiene el mismo problema, Argentina, Ecuador. Además, la región norte está más cerca de la zona de frontera, no está el penal de Tumbes, por ejemplo, pero es parte de lo que se tiene que ver con respecto a las dinámicas que están pasando en el territorio y cómo se distribuyen estos adolescentes en el territorio. Entonces, esta es una mirada un poco dramática, pero sin embargo no vamos a maquillar la realidad con la que lidia el país, que es una realidad que se sigue agravando, pero no es un problema reciente ni nuevo, ¿no? Entonces, si bien la pandemia abrió una ventana de oportunidad para reducir el hacinamiento, pues sigue siendo insuficiente y pues 5 años después de pandemia no se han sostenido medidas que contribuyan de manera más integral a enfrentar el grave problema de hacinamiento. Entonces, en el caso, bueno, esto ya lo habló Omar, así que me voy a pasar más a mi molino, que es el de la investigación penitenciaria, ¿no? Entonces, como parte del equipo de investigación en el gabinete de asesores en el cual trabajamos Omar y yo, para pensar investigaciones que permitan aportar a políticas públicas más precisas a los perfiles distintos dentro de la población penitenciaria, porque a veces las normas y las leyes pues, son para todas y todos los peruanos, ¿no? Sin embargo, la implementación de estas van a tener efectos diferenciados, porque no todos los peruanas y peruanos tenemos o llegamos al sistema penitenciario con las mismas condiciones, como ya mencioné. Entonces, hicimos este estudio sobre los factores que tienen mayor incidencia para que una persona pueda reincidir, ¿no? Y para entender la reincidencia, nos centramos en las personas que habían atravesado la educación básica, es decir, que en el momento de adolescencia o infancia no lograron concluir la primaria o secundaria y que una vez que llegaron al penal tuvieron la oportunidad de concluir una de estas dos etapas, ¿no? O la primaria o la secundaria. Sin embargo, a veces se le pide al INPE que cierre una brecha educativa que es muy difícil de cerrar, ¿no? Porque si no lograste concluir la educación primaria o secundaria en el momento oportuno de la vida, cuando eras adolescente o niño, cuando eres adulto, es necesario que se imparte la educación, es un mandato constitucional. Sin embargo, la brecha educativa cognitiva ya está, ¿no? Entonces, sobre eso es sobre lo cual la educación penitenciaria también es muy honesta sobre los límites que puede tener. Sin embargo, es necesario que las personas pasen por educación. El otro caso, que no lo voy a mencionar en esta exposición, pero que al final de la exposición les voy a dejar el enlace para que revisen el estudio, es de las personas que pasan por talleres de trabajo en la modalidad de convenios con empresas. En el marco de la política de cárceles productivas, que salió en el 2017, el INPE busca promover y consolidar acuerdos laborales con empresas para que se pueda tecnificar a la población que trabaja en los centros penitenciarios. El trabajo siempre ha existido en los centros penitenciarios, no es que se inventó en el 2017 a partir de esta norma, sino que se ordenó y se trató de especificar cuáles son las modalidades distintas. Y una de estas modalidades es en convenio con empresas, que es buscar atraer a la inversión privada para que implemente talleres productivos dentro de los penales y que se produzca empleo que no solamente es autogestionado por las personas privadas de libertad o por el INPE, sino que tengan un soporte productivo en el mercado real, que es en el comercial, ¿no? Entonces, este estudio tiene estos dos enfoques. Hoy me voy a centrar en el de educación, y los datos que encontramos fue
que el INPE suele tener como indicador el reingreso, ¿no? Que es decir, que una persona, ¿cuántas veces una persona entra y sale de un establecimiento penitenciario? Sin embargo, esto no significa que sea por nuevos delitos. Puede ser un proceso que dura 10 años y la persona entra 3 veces al sistema penitenciario. Entonces, este es el reingreso, lo cual no significa la reincidencia delictiva, no ha vuelto a cometer un delito. Entonces, el Instituto Nacional Penitenciario está trabajando para poder medir la reincidencia, que a nivel mundial no hay una única manera de medir reincidencia, es cada país, esto puede ser, lo podemos discutir en otro momento, pero cada país conceptualiza y hace la medición de reincidencia de manera distinta. Chile lo hace en 2 años, España lo hace en 10, y así cada uno tiene su fórmula, y acá ya vienen los colegas de estadística a ver cuál es la mejor, de la mano con los códigos penales de cada país de lo que considera reincidencia delictiva. Entonces, en el Perú se considera que el reingreso es de 25% aproximadamente. Sin embargo, cuando hablamos de reincidencia, que es un indicador más fino, porque se habla de una persona que ha vuelto a cometer un delito, y hablamos de educación, esto baja significativamente al 6.8. El estudio que realizamos fue contemplar de las personas que fueron promoción en el 2018, 5 años después, cuántas de estas personas volvieron a cometer un delito, ¿no? Para poder profundizar en qué elementos de la educación hacen cala a nivel cualitativo, a nivel transformador de la persona que pasa por la experiencia educativa, pero también a nivel cuantitativo, porque la idea es poder dialogar de manera mixta, como le decimos en redes sociales, en investigaciones mixtas, que se complementen a nivel de datos, ¿no? Entonces, lo que encontramos fue que de las 799, salieron en el 2018 1.680 personas culminaron primaria o secundaria en el 2018, de las cuales 857 recuperaron su libertad, ¿no? Y de las 857 personas que recuperaron su libertad, volvieron al sistema penitenciario. En ese periodo de 5 años, 58 personas. Lo cual es una cifra alentadora porque lamentablemente en todos los sistemas penitenciarios la reincidencia es un hecho, las personas van a regresar, pero el objetivo es buscar comprender por qué regresan, qué está en el terreno de la institución, para justamente atacar o buscar fortalecer los elementos que hagan que esta cifra se reduzca aún más. Pero de que van a regresar, lamentablemente van a regresar. Así sea uno, así sean dos, ¿no? La idea es que regresen lo menos posibles. Un dato no menor es que de las 58 personas que regresaron fueron todas varones, lo cual también nos hace pensar en la necesidad de políticas con enfoque de género, dado que las mujeres regresan menos al sistema penitenciario en general. Porque el costo familiar del encierro es más alto, posiblemente, porque son no solamente cuidadoras de sus hogares, sino también responsables económicas, y el costo económico de la cárcel en la mayoría de los casos también es muy alto, ¿no? Entonces, acá hay elementos de género que son necesarios cada vez más poner sobre la mesa porque es una experiencia humana distinta. Entonces, para volver un poco sobre el tema de por qué las personas, y acá es quizá donde entra la relevancia de la población adolescente. Las personas que están en los penales son muchas personas que, como mencioné, en la adolescencia o en la infancia han tenido circunstancias de vulnerabilidad de sus derechos, ¿no? Entre ellas, no lograr culminar la educación. Entonces, en el estudio lo que encontramos es que la mayoría de las personas dejó sus estudios porque tenían necesidades económicas. El segundo factor fue el abandono del padre o madre o cuidador principal. El tercero es por malas amistades. El cuarto es porque no les gustaba estudiar. El quinto era porque tenía que cuidar a sus hermanos. Y el sexto, unión temprana de pareja, ¿no? Empezar una familia durante la adolescencia.
si se dan cuenta, el tener necesidades económicas, el abandono o ausencia de padres y el cuidar a los hermanos son parte de la misma problemática familiar, ¿no? Porque son personas que han asumido a una edad temprana roles de cuidado que quizá se circunscriben más en la etapa adulta, ¿no? Y roles de provisión, de ser proveedores económicos del hogar, en algunos casos para sostener a los hermanos, ¿no? Entonces, ¿por qué las personas en la adolescencia o en la niñez tienen deserción escolar? Estos son parte de los factores más importantes que encontramos. Y luego, sobre el consumo de sustancias, también encontramos que de las 58 personas encuestadas, el 76% había consumido alguna sustancia. Y acá también, como crítica constructiva, es necesario desagregar a qué tipo de sustancia nos referimos, porque no es lo mismo consumir pasta básica de cocaína que consumir alcohol, que consumir marihuana u otras sustancias. No hicimos este desagregado en esta oportunidad, pero es importante que al momento de que se miren los datos se vea qué tipo de realidad se está representando. Porque los delitos asociados a violencia tienen más presencias de un tipo de sustancias que de otras, ¿no? Entonces, del 76% de personas que sí habían consumido en algún momento de sus vidas, la mayoría lo hizo antes de los 18 años, ¿no? Entre la adolescencia. Pero, por ejemplo, acá algo que está muy normalizado, porque además es una sustancia legal, es el consumo de alcohol, ¿no? A los adolescentes, en entornos familiares, en entornos muy cuidados, se incentiva el consumo de alcohol. Entonces, no estoy diciendo que esto luego genere alcoholismo, sin embargo, que hay que ver que hay sustancias que se denominan sustancias o drogas, y hay algunas que son legales y otras que son ilegales, y que sus efectos psíquicos y cognitivos son distintos también. Entonces, solamente para volver sobre el tema de factores de riesgo que al inicio Omar mencionó, ¿no? Como parte de los resultados del estudio, vemos que la deserción escolar se motiva principalmente por una ausencia de estabilidad económica suficiente para que estas personas continúen yendo a la escuela, y vemos también que esto se circunscribe a situaciones familiares de mayor complejidad, como el abandono de alguno de los cuidadores o padres, y tareas domésticas, de cuidado, de crianza de hermanos menores, ¿no? Luego, el consumo de sustancias a edad temprana también hace que las personas puedan tener mayores posibilidades de reincidir. Puede ser porque han tenido un hábito de consumo temprano que al salir de prisión o durante la prisión también se acentúa, y que hace que esto sea un factor que pone en mayor riesgo, porque hace que el proceso de reinserción social sea más difícil. Y el grupo de padres y barrio también es un elemento, como mencionaba Omar, porque muchos nos contaban que vuelven a los entornos donde hay economías ilegales insertadas, y que ante la ausencia de posibilidades laborales adecuadas, es decir, con un sueldo medianamente digno, con un horario establecido, ¿no? Recordemos que en Perú el 70% del mercado laboral es informal, y dentro de esta informalidad también es muy desigual. Hay informalidad más estable que otra, y hay informalidad más precarizada que otra, ¿no? Entonces, en una dinámica nacional laboral con estas características, las economías ilegales ofrecen un ingreso económico muy atractivo, que vale la pena el costo de poder llegar a la prisión, ¿no? Entonces, más allá de las valoraciones que tengamos nosotros sobre el trabajo, es importante verlo como un elemento social no menor al momento de pensar por qué las personas llegan a una prisión. Entonces, con respecto a los adolescentes, y ya para cerrar mi presentación, como mencionaba Omar, vamos a darle pantalla, es necesario pensar qué pasa con los adolescentes una vez que salen, porque
para pensar si su destino va a ser luego entrar al sistema de adultos, ¿no? Si es lo esperable, si es a lo que la sociedad con ese tipo de normas está empujando, cuáles van a ser las consecuencias que va a tener este tipo de normas a mediano plazo, ¿no? A largo plazo, bueno, a veces es difícil poder calcularlo con los cambios, que sobre todo que en nuestro país tenemos de manera tan frecuente. Pero entonces, este tipo de normas va a requerir que se articulen distintos actores, lo cual no es nada nuevo y sigue siendo un reto, pero hay que pensar cómo se puede llevar de manera más efectiva esa articulación, ¿no? Porque están, por ejemplo, hasta ahora todavía no he escuchado a un adolescente que haya entrado a un centro con un bebé, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando entren mujeres porque hay mujeres Exacto, puede darse. Esperemos que no se dé, pero en Santa Margarita, que es el centro de mujeres, hay adolescentes con bebés, y en Santa Mónica y en los penales de mujeres hay mujeres con bebés, ¿no? Entonces, por eso es importante que se piense de manera articulada con otros actores del Estado, porque el MIPE finalmente, como mencionaba Omar, recibió la noticia y tuvo que implementar la norma con los recursos que tenía, no orientados de manera específica para población adolescente. Y bueno, esto va de la mano con qué medidas se toman para una reinserción efectiva, que, bueno, sobre el doctor Peña-Jumba mencionar algo sobre las penas alternativas a la privación de libertad, sobre todo para población adolescente, ¿no? Pensando en que son una población de especial protección. Bueno, y el enfoque socioeducativo en vez del punitivo, y como mencioné con algunos de los resultados del estudio que llevamos a cabo, cómo se piensan las desigualdades que no solo con las que llegan las personas al espacio penitenciario, y si es que hay la posibilidad de que salgan del espacio penitenciario a través del tratamiento penitenciario con un poquito menos de dificultades, ¿no? El estigma de haber estado encarcelado es tremendo y es social, es jurídico, es económico, se ve en muchos aspectos de la vida de las personas cuando salen de la cárcel. Sin embargo, aplicar el mandato constitucional de la educación y el trabajo a lo que apunta es justamente a brindar algunas herramientas adicionales a las cuales estas personas tenían antes de llegar a prisión. Entonces, solamente para cerrar, si quieren revisar el estudio, ahí está el QR. Eso ha sido todo. Gracias. Agradecemos la participación de la doctora Méndez Cosamalón y el doctor Méndez Irigoyen por su interesante disertación, y otra vez brindamos un fuerte aplauso para poder ese agradecimiento, y invitamos a que nos sigan acompañando el evento. Y como continuando el programa, vamos a dar pase